Hola, fanáticos de los fanfics. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si tus personajes favoritos tomaran decisiones totalmente diferentes? ¿O si dos mundos completamente distintos se cruzaran en una historia inesperada? Bienvenidos a este canal, el lugar donde los fanfics cobran vida. Hoy te traigo una dosis de drama, romance, acción o quizás, algo que nunca viste venir. Prepárate para explorar historias creadas por fans, para fans, que llevan la imaginación a otro nivel. Así que, ponte cómodo, suscríbete si aún no lo hiciste, y dale a like para que traiga más vídeos y vamos a sumergirnos en el mundo de los fanfics. Capítulo 46. Según la investigación de Orochimaru, la razón por la que el clan Uchiha tiende a ser belicoso y arrogante reside en su estructura genética. Sus genes contienen un poder especial que se activa con un estado emocional y una energía espiritual elevados. Esta estimulación se manifiesta en su famoso Sharingan, que es esencialmente una representación física de su inmenso poder espiritual. Sin embargo, hay un problema. La energía mental ligada al Sharingan es tan vasta y poderosa que incluso los cuerpos Uchiha modernos tienen dificultades para contenerla. Cualquier estimulación emocional o externa significativa puede causar fácilmente inestabilidad mental. El grado de esta inestabilidad varía, desde volverse excesivamente combativo y orgulloso en el mejor de los casos, hasta la locura absoluta en el peor. Debido a que sus cuerpos no son lo suficientemente fuertes como para suprimir el abrumador poder espiritual del Sharingan, muchos Uchiha terminan actuando de forma irracional. Esto podría explicar por qué Tobirama Senju, el segundo Hokage, una vez llamó a los Uchiha el clan del mal. Aún así, Orochimaru, con su conocimiento de la trama, comprende que el Sharingan no es inherentemente malo. La fuente de su poder se remonta a algo mucho más antiguo y complejo: el fruto del chakra del árbol de los dioses. Según la leyenda, el árbol divino es el 10 colas, una entidad monstruosa que sirve como fuente de todo chakra. Kaguya Tsutsuki, la progenitora del chakra, consumió el fruto del chakra del árbol divino, lo que provocó un cambio drástico en su personalidad y le otorgó un poder abrumador. La energía del fruto del chakra se fusionó con su cuerpo, y estas habilidades se transmitieron a sus descendientes. El análisis y el conocimiento de Orochimaru sobre la serie dedujeron que el poder de Kaguya se divide en tres aspectos distintos. Su propio poder, el Byakugan, un jutsu ocular transmitido principalmente al clan Hyuga. El poder del árbol de Dios, el cuerpo del sabio, que representa la energía física y la resistencia. Y, finalmente, el poder de la fruta chakra, el Rinne Sharingan de 9 tomos, que representa la energía espiritual y un jutsu ocular avanzado, como el Sharingan y el Rinnegan. Inicialmente, estos tres poderes se unificaron en Kaguya. Pero a medida que su linaje se extendió a lo largo de las generaciones, los poderes se dividieron y perdieron concentración. Orochimaru se centró principalmente en los poderes del árbol divino y el fruto del chakra. Si el árbol divino representa la raíz del chakra y la energía física, entonces el fruto del chakra es la fuente de un inmenso poder espiritual, la fuerza que sustenta el Sharingan y el Rinnegan. Kaguya tuvo dos hijos, Amura y Agoromo, el sabio de los 6 caminos. Cada uno heredó una parte de su poder. Amura recibió el Byakugan de Kaguya, que pasó al clan Hyuga. Agoromo heredó tanto el cuerpo como los poderes oculares del sabio, los cuales transmitió a sus hijos, Asura e Indra. A partir de este punto, sus poderes comenzaron a divergir. Asura heredó la energía física de Agoromo, lo que le otorgó un cuerpo fuerte y vastas reservas de chakra. Sus descendientes se convirtieron en el clan Senju. Indra, por su parte, heredó el poder del ojo, transmitiendo el Sharingan a sus descendientes, el clan Uchiha. Esta divergencia de poder creó una diferencia fundamental entre ambos linajes. Los descendientes de Asura, los Senju, no se vieron afectados por la tensión mental que acompañaba al Sharingan. Su chakra y energía física les otorgaron mentes fuertes y estables, con una inclinación natural hacia la bondad y la cooperación. Los descendientes de Indra, sin embargo, heredaron el inmenso poder mental del Sharingan. Con él, surgió una tendencia hacia las emociones extremas. Cuanto mayor era su poder espiritual, mayor era su potencial de inestabilidad. Esto explica por qué tantos Uchiha se obsesionan con el poder, cayendo a menudo en la locura ante la pérdida o el fracaso. Por ejemplo, Indra, el hijo mayor de Agoromo, se dejó llevar por el ansia de poder, llegando incluso a matar a sus propios compatriotas. Madara Uchiha buscó el Tsukuyomi infinito tras la muerte de su hermano menor. Obito Uchiha se rebeló contra el mundo tras la muerte de Rin, el amor de su infancia.
Itachi Uchiha masacró a su clan para evitar otra guerra. Y Sasuke Uchiha intentó destruir Konoha tras enterarse del trágico destino de su hermano. En cada caso, el inmenso poder espiritual del Sharingan los empujó a los extremos. Todo esto lleva a una conclusión. Orochimaru comprendió que el Sharingan, como poder ligado al fruto del chakra, es inherentemente inestable. La inmensa energía espiritual que genera requiere un cuerpo lo suficientemente fuerte como para equilibrarla. Incluso el Sharingan básico de 3 Tomoe tiene el potencial de afectar drásticamente la personalidad de su usuario. En la mayoría de los Uchiha, sus cuerpos simplemente no son lo suficientemente fuertes para soportar la tensión mental, lo que los hace propensos a la volatilidad emocional. Para Orochimaru, quien ha mejorado su cuerpo con sueros de mejora genética intermedios, el Sharingan de 3 Tomoe ya es el límite de lo que puede manejar. Cualquier cosa más allá de eso, como el Mangekyou Sharingan, lo abrumaría, causando que su cuerpo se desmoronara bajo el inmenso poder espiritual. De hecho, tras la era de Agoromo, los linajes de Asura e Indra se distanciaron aún más. El equilibrio entre sus energías físicas y espirituales se debilitó con cada generación. Para cuando sus descendientes evolucionaron en los clanes Senju y Uchiha, la división era evidente. Los Senju conservaban el cuerpo del sabio, con su potente energía física, pero tenían poco o ningún poder visual. Los Uchiha, en cambio, conservaban el poder visual, pero muchos carecían de la fuerza física necesaria para contenerlo. Peor aún, a medida que sus linajes se diluían, cada vez menos miembros de ambos clanes podían desarrollar todo el potencial de sus poderes. Muchos Uchiha, por ejemplo, ni siquiera podían despertar el Sharingan básico, y muchos Senju perdieron su reconocida destreza física. Lo que Orochimaru busca es recolectar los genes de los miembros Uchiha capaces de despertar el Sharingan y usarlos para potenciar su propio poder ocular. Algunos de estos individuos ya han despertado el Sharingan, mientras que otros no. Sin embargo, el mero potencial en sus genes es suficiente para los propósitos de Orochimaru. Cuanto más genes Sharingan recolecte Orochimaru, más fuerte será su poder ocular después de fusionarlos con los suyos. Si Orochimaru reúne suficientes genes Sharingan, desbloquear el Mangekyou Sharingan sería inevitable. Según las muestras de sangre Uchiha que ha obtenido del hospital de Konoha durante los últimos 2 años, ya tiene suficientes para despertar el Sharingan de 3 Tomoe, pero el Mangekyou Sharingan sigue estando fuera de su alcance. Principalmente debido a un problema clave. El Mangekyou Sharingan es demasiado difícil de despertar y muchos Uchiha que lo despertaron no dejaron muestras de sangre en los hospitales. Incluso si Orochimaru pudiera acceder a sus genes, su cuerpo actual no es lo suficientemente fuerte para soportar el inmenso poder del Mangekyou Sharingan. Por ahora, Orochimaru tendrá que ser paciente y continuar su investigación hasta que su cuerpo pueda soportar el siguiente nivel de poder Sharingan. Capítulo 47. Incluso si Orochimaru reuniera suficientes genes Sharingan y fusionara con éxito el Mangekyou Sharingan con su cuerpo, no perdería necesariamente la razón. Sin embargo, sin duda sufriría efectos secundarios mentales. El intenso poder espiritual necesario para manejar el Mangekyou afectaría sin duda su psique. Al usar las habilidades avanzadas del Mangekyou Sharingan, el cuerpo se somete a una tensión increíble. Con el tiempo, es casi seguro que se produzcan efectos secundarios como miopía, sangrado ocular y dolor físico intenso. El gran poder del jutsu ocular sobrecarga la capacidad del cuerpo para gestionar la tensión, lo que provoca estas complicaciones. Algunos podrían preguntarse, si un cuerpo es lo suficientemente fuerte, ¿eso significa que usar el Mangekyou Sharingan no tendría efectos secundarios? La respuesta es sí, con un cuerpo lo suficientemente fuerte, los efectos secundarios se pueden minimizar o incluso eliminar. Tomemos como ejemplo a Uchiha Obito. Tras trasplantar las células del primer Hokage y posteriormente integrar el cuerpo de Zetsu Blanco, pudo usar su Mangekyou Sharingan libremente, sin sufrir los efectos secundarios habituales. No experimentó sangrado ocular, miopía ni dolor corporal, a pesar del uso constante de técnicas poderosas como el Kamui. Orochimaru planteó la hipótesis de que, tras usar un suero de mejora genética avanzado, él también podría usar el Mangekyou Sharingan sin esos efectos secundarios físicos. Además, si lograba fusionar las células del primer Hokage en su cuerpo, incluso podría usar el Rinnegan sin dificultad. Para Orochimaru, el Rinnegan era mucho más avanzado que el Mangekyou Sharingan, al menos un nivel por encima en términos de poder y capacidad. Obito, a pesar de poseer las células del primer Hokage, tenía dificultades con el Rinnegan. Era evidente que integrar las células de Hashirama no bastaba para dominarlo por completo.
Incluso con la fuerza de esas células, el Rinnegan era demasiado para que su cuerpo lo manejara con comodidad. ¿Usar un Rinnegan? Era un desafío completamente diferente. Para controlar ambos ojos del Rinnegan, un ninja necesitaría el físico de alguien de los clanes Uzumaki o Senju, aquellos con una fuerza vital y reservas de chakra excepcionalmente fuertes. Trasplantar las células de Hashirama no era suficiente. Pero entonces, estaba Uchiha Madara. No tenía el físico natural de un Uzumaki ni de un Senju, pero podía usar ambos Rinnegan sin dificultad. ¿Por qué? Porque era la reencarnación de Indra y poseía el chakra del hijo mayor de Agoromo. El linaje de Madara le otorgaba acceso directo al poder del sabio de los 6 caminos, lo que hacía su situación única. Orochimaru reflexionó sobre estas cosas. Solo lo sabré con seguridad cuando obtenga y experimente con las células del primer Hokage, pensó. El ADN de Hashirama era la clave para liberar el verdadero potencial del Mangekyou, finalmente, del Rinnegan. Satisfecho con sus conclusiones, Orochimaru dejó de pensar en ello por el momento. Cerró los ojos y se sumió rápidamente en un sueño profundo. La Primera Guerra Mundial Shinobi concluyó oficialmente tras la muerte del segundo Hokage y el segundo Raikage. Sus sacrificios llevaron al ascenso de Hiruzen Sarutobi como tercer Hokage, marcando el fin del conflicto. Dado que el golpe que mató al segundo Hokage fue instigado por Kinkaku y Jinkaku, 2 shinobi rebeldes, se consideró ajeno al país del rayo. Por ello, la pacífica Konoha no buscó más represalias. Con Hiruzen ahora en el poder y Danzo estableciendo su organización secreta, Root, Konoha entró en un período de desarrollo formal y recuperación. Año 20 del calendario de Konoha. Habían pasado 4 meses desde que Orochimaru se mudó a su nuevo hogar. En total, habían pasado 3 años desde su llegada a este mundo. Otra hermosa y colorida mañana amaneció en la aldea de Konoha. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, despertando suavemente a la aldea a un nuevo y fresco día. En la oficina del Hokage, el tercer Hokage estaba sentado en su escritorio, con las manos apoyadas en su barbilla mientras miraba pensativamente a los 3 jóvenes shinobi que estaban frente a él, Orochimaru, Tsunade y Jiraiya. Como su maestro, Hiruzen sentía la profunda responsabilidad de guiarlos, pero ahora como Hokage, tenía otras responsabilidades que le impedían enseñarles con la misma atención que antes. Ya no podía ir de un lado a otro con sus alumnos, cumpliendo misiones personalmente y ofreciéndoles instrucción práctica. Aún así, Hiruzen se aseguraba de que sus estudiantes tuvieran acceso a recursos que la mayoría de los ninjas civiles no tenían, asegurándose de que estuvieran preparados para el éxito. Pero acompañarlos en misiones, eso ya no era posible. Después de todo, el Hokage no podía simplemente andar con sus estudiantes en tiempos de paz. Hoy, sin embargo, Hiruzen había llamado a los 3 para discutir sus futuras misiones. De los 3, Jiraiya era un poco descuidado y propenso a comportamientos escandalosos. Tsunade tenía un temperamento irascible y podía perder el control fácilmente en situaciones inesperadas. Solo Orochimaru se mantenía siempre tranquilo y sereno. Mientras Hiruzen pensaba en esto, finalmente habló. Orochimaru, a partir de hoy, serás el capitán de este equipo. ¿Qué? Tsunade se sorprendió, pero fue Jiraiya quien exclamó con incredulidad. ¿Por qué? Preguntó Jiraiya. ¿Por qué Orochimaru es el capitán? Yo también puedo. Mírame, Jiraiya-sama es guapo, habilidoso y está más que capacitado para liderar este equipo. Hiruzen sonrió levemente, pero no dijo nada. Tsunade, sin embargo, se burló y puso los ojos en blanco. Jiraiya, ¿acaso conoces tus propias habilidades? Replicó Tsunade sin contenerse. ¿Qué te supera en fuerza? ¿Tu resiliencia? ¿Tu juicio? Oh, espera, quizás sea tu perversión la que te supera. Tsunade, eso no es justo. Protestó Jiraiya con enojo. No me menosprecies. ¿No es cierto? Bromeó Tsunade, sonriéndole con picardía. Gran pervertido, los 2 estaban a punto de volver a discutir cuando Hiruzen levantó la mano para silenciarlos. Basta. De los 3, Orochimaru es el más indicado para ser el capitán. A partir de hoy, él dirigirá sus misiones. Toc, toc, toc. Antes de que Hiruzen pudiera terminar, alguien llamó a la puerta de la oficina. Entra, dijo. La puerta se abrió y un hombre de mediana edad, con gafas y bata blanca, entró corriendo, visiblemente emocionado. Hokage-sama. El experimento fue un éxito. El experimento fue un éxito. Exclamó el hombre con voz llena de entusiasmo. Sin embargo, en cuanto vio a Orochimaru, se detuvo y su entusiasmo se desvaneció brevemente. Ah, profesor, ¿estás aquí también? Maestro.
Tsunade y Jiraiya parpadearon confundidos, mirando al hombre. ¿Acaba de llamar a Orochimaru, maestro? Esto fue inesperado. ¿Qué estaba pasando? Orochimaru permaneció tranquilo, imperturbable ante las miradas extrañas. No me hagas caso. Continúa con tu informe. Sí, por supuesto, maestro. El hombre de la bata blanca asintió y se volvió hacia Hiruzen. Okage-sama, el experimento de la poción de recuperación, fue un éxito. ¿Éxito? La mirada de Hiruzen se agudizó con interés. Explícalo con detalle. Sí, Okage-sama. Basándome en la investigación de Orochimaru-sensei, comencé a desarrollar la poción de recuperación hace 3 meses. Me alegra informar que finalmente hemos logrado un gran avance. Capítulo 48. El hombre de la bata blanca relataba con pasión y gran entusiasmo el proceso experimental de los últimos meses. Era Arano, un ninja médico del hospital de Konoha con amplia experiencia. Tras recibir una orden superior, había estado trabajando estrechamente con Orochimaru para aprender a producir el fluido de reparación genética, al que llamaban la poción de recuperación. Durante todo el proceso, Arano quedó asombrado por el extraordinario talento de Orochimaru y su profundo conocimiento de la genética. De vez en cuando, con solo algunas sugerencias o ajustes, Orochimaru lo iluminaba, dejándolo maravillado por el joven genio. Al poco tiempo, Arano no pudo resistir la tentación y se convirtió oficialmente en discípulo de Orochimaru. Podría parecer increíble que un hombre de mediana edad, de unos 40 años, fuera aprendiz de un niño que aún no tenía 10 años, pero era la verdad. Sin embargo, Orochimaru le siguió el juego, fingiendo estudiar con Arano por un corto tiempo antes de pasarle una fórmula improvisada e incompleta y el proceso de producción del fluido de reparación genética. Y a partir de entonces, Arano comenzó a estudiar por su cuenta, buscando la guía de Orochimaru solo cuando se topaba con problemas que realmente no podía resolver. Tras 3 intensos meses, por fin lo terminamos. Aunque era un sustituto y su capacidad regenerativa era ligeramente inferior a la del original, la diferencia era mínima. Al escuchar el informe de Arano, el tercer Hokage asintió con aprobación. ¿Cuánto cuesta producir una poción de recuperación ahora?, preguntó. Arano dudó un momento y luego respondió. Bueno, alrededor de 50.000 ri. 50.000 ri. El tercer Hokage arqueó una ceja, sorprendido al principio, pero luego volvió a asentir. Sin duda, es más caro que la medicina estándar para heridas, que cuesta solo unos cientos de ri, pero considerando sus efectos, vale cada centavo. Preparen un lote para usar en el futuro. Sí, señor. Respondió Arano, haciendo una reverencia. Entonces, me despido. Adelante, le indicó el Hokage con un gesto. Arano asintió, mirando a Orochimaru con detenimiento antes de salir. No fue hasta que salió de la oficina que Tsunade y Jiraiya, quienes habían permanecido en silencio durante todo el proceso, volvieron a la realidad. Ambos estaban en shock. Aunque sabían que Orochimaru había mejorado la fórmula, no esperaban resultados tan asombrosos. Las habilidades de investigación científica de Orochimaru eran, por decirlo suavemente, extraordinarias. Más que nada, la idea de que un niño de 10 años hubiera logrado convertirse en el maestro de otra persona era alucinante. Incluso después de salir de la oficina del Hokage, Tsunade y Jiraiya aún no se habían recuperado del todo de la conmoción. Solo tenían una idea en mente. ¿Cómo es posible que haya una distancia tan grande entre nosotros? Jiraiya, en particular, se sentía abrumado por un creciente sentimiento de inferioridad. Parecía que, independientemente del campo en el que se aventuraran, jamás podría superar a Orochimaru. Mientras caminaban, Jiraiya no pudo evitar mirar a Orochimaru, quien caminaba tranquilamente a su lado. En ese instante, fue como si un halo radiante se hubiera formado detrás de la cabeza de Orochimaru, brillando tan intensamente que Jiraiya tuvo que apartar la mirada. Esa noche, después de completar sus experimentos, Orochimaru regresó a sus aposentos solo, repasando mentalmente los pasos del proceso de trasplante de células. El trasplante de células estaba resultando mucho más complejo de lo que había imaginado inicialmente. Requería no solo el cultivo celular, sino también organismos vivos como sujetos de experimentación. Dado que el cultivo celular era un proceso largo y Orochimaru aún no estaba en condiciones de experimentar con seres humanos, se limitaba a usar ratones. Por ahora, sus experimentos continuaban en la fase de cultivo celular. Como resultado, los proyectos de investigación que le había asignado el sistema no habían producido avances significativos. Toc, toc, toc. Un golpe repentino en la puerta sacó a Orochimaru de sus pensamientos.
Frunció el ceño, pero se levantó para abrir. Después de todo, esto era Konoha, no había enemigos lo suficientemente atrevidos como para acercarse a él. Sin embargo, todavía sentía cierta curiosidad por saber quién vendría a buscarlo a esa hora. Al abrir la puerta, vio a un Anbu, con su máscara y armadura habituales. Por su físico y altura, Orochimaru no lo reconoció. Orochimaru, alguien desea reunirse contigo, dijo el Anbu secamente, yendo directo al grano. Al escuchar una petición tan directa, Orochimaru pensó primero en Danzo. Pero luego lo reconsideró. Danzo había fundado recientemente la organización Raíz, y su posición aún no era lo suficientemente estable. Orochimaru ni siquiera le había revelado nada de su investigación científica, así que era improbable que Danzo se acercara a él en ese momento. ¿Quién quiere verme?, preguntó Orochimaru, un poco cauteloso. El Anbu dudó un momento antes de responder. Disculpas, pero no puedo revelar esa información. Lo sabrás cuando llegues. Orochimaru se quedó atónito. Alguien tenía la autoridad para invocar a los Anbu, pero no podía revelar su identidad. Había otra figura poderosa en Konoha además del tercer Hokage y Danzo. Muy bien, dijo Orochimaru con calma. Guíame. A pesar de su curiosidad, Orochimaru no se sentía amenazado. En Konoha, nadie se atrevería a atacarlo. Su valor para la aldea era demasiado alto. Incluso la más mínima perturbación que lo involucrara podría desencadenar una cascada de consecuencias. Sin embargo, Orochimaru permaneció en guardia mientras seguía a los Anbu por la aldea. Finalmente llegaron a una mansión aislada, no lejos de una de las instalaciones de investigación secretas de Konoha, aunque era notablemente más pequeña. Mientras se acercaban, Orochimaru murmuró en voz baja para sí mismo. ¿6 guardias? ¿HM? ¿Qué fue eso? El Anbu, sin oírlo bien, miró hacia atrás confundido. No es nada, respondió Orochimaru, disimulando su sorpresa. Aunque la mansión parecía común y corriente a simple vista, Orochimaru había detectado 6 Anbu ocultos apostados alrededor del perímetro. Quienquiera que viviera allí era claramente alguien importante. Orochimaru entrecerró los ojos, concentrando su percepción en la persona dentro de la mansión. Inmediatamente percibió una gran cantidad de chakra. ¿Podría ser ella?, se preguntó Orochimaru, con un destello de reconocimiento cruzando su mente. La curiosidad lo despertó y siguió al Anbu más adentro, con su mente llena de posibilidades. Capítulo 49. La capacidad de percepción de Orochimaru era algo que había comenzado a estudiar recientemente, utilizando las características únicas de las serpientes para detectar chakra a su alrededor. Aunque el alcance no era tan amplio como la percepción de chakra del Orochimaru canónico, la precisión seguía siendo bastante notable para alguien de su nivel. De esta manera, pudo sentir las figuras dentro de la cabaña y rápidamente reconstruir quiénes podrían ser. Efectivamente, el Anbu abrió la puerta. Una mujer de mediana edad, con un kimono blanco y el cabello recogido en un doble moño, se presentó ante Orochimaru. A pesar de que se referían a ella como de mediana edad, su aspecto era más bien curtido, con las inconfundibles señales de incontables años grabadas en su rostro. El Anbu, sin decir palabra, le indicó a Orochimaru que entrara. Él obedeció y entró en la habitación. El Anbu se retiró en silencio y cerró la puerta, dejándolos solos. Al contemplar la escena, Orochimaru confirmó sus sospechas. El emblema del clan Senju bordado en la túnica de la mujer, junto con su vibrante cabello rojo, la identificaban de forma inconfundible. ¿Querías verme?, preguntó Orochimaru, aunque ya sabía la respuesta. Sí, respondió la mujer con calma. ¿Y tú eres? Orochimaru fingió incertidumbre, aunque ya había descubierto quién era. Uzumaki Mito, dijo con voz suave pero firme. El nombre Uzumaki Mito tenía un peso que trascendía sus 4 sílabas. En cuanto lo pronunciaba, incluso el tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, debía mostrar respeto. No era de extrañar que ejerciera tanta influencia y que tantos Anbu la protegieran. Uzumaki Mito es la actual Jinchuriki de 9 colas, la esposa de Senju Hashirama, el dios Shinobi, y la verdadera matriarca del clan Senju. Cualquiera de estos títulos por sí solo sería suficiente para sacudir el mundo Shinobi. Orochimaru estaba sinceramente sorprendido de estar en su presencia, pero no lo demostró. Con decoro, se ajustó la túnica e hizo una ligera reverencia. Es un honor conocerlo, Mito-sama. Perdone mi rudeza, dijo con tono respetuoso. Ah, qué joven tan educado, comentó Mito, con un porte cálido y amable. Había algo en ella, una afinidad natural, que hacía que su presencia fuera reconfortante, como una brisa primaveral. Era una cualidad inherente que algunas personas simplemente poseían.
Por favor, tome asiento, dijo, señalando la silla a su lado con una sonrisa amable. Orochimaru asintió y tomó asiento, con la mente llena de posibilidades sobre por qué lo había llamado. Aunque llevaba mucho tiempo viviendo en Konoha, alguien de su nivel rara vez tenía contacto directo con los demás. ¿Por qué él, precisamente? ¿Podría ser que ella estuviera aquí en nombre de Tsunade? Después de todo, además de ser la esposa del primer Hokage, Uzumaki Mito también era la abuela de Tsunade. Si ella lo hubiera buscado para asuntos relacionados con Tsunade, tendría sentido. Sin embargo, si el problema estuviera relacionado con Tsunade, seguramente Mito no necesitaría intervenir directamente, ¿verdad? Justo cuando Orochimaru estaba perdido en sus pensamientos, Mito habló de nuevo, interrumpiendo sus especulaciones mentales. Escuché que fuiste tú quien desarrolló esa poderosa poción de recuperación, dijo con voz suave pero inquisitiva. Orochimaru salió de su ensoñación y asintió. Sí, Mito-sama, participé en su desarrollo. Mito rió levemente. No tienes que ser tan formal. Eres compañera de clase de Tsunade, ¿verdad? Puedes llamarme abuela Mito, igual que ella. Orochimaru dudó un momento, sumido en un conflicto interno. En sus dos vidas, nunca había experimentado el concepto de tener una abuela. Le resultaba extraño, casi antinatural, que le pidieran que se dirigiera a alguien de esa manera. Pero tras una breve pausa, cedió. Sí, abuela Mito, logró decir finalmente Orochimaru, aunque las palabras le resultaron extrañas. Mito sonrió cálidamente. Orochimaru, eres un joven extraordinario. A pesar de no provenir de un gran clan ni tener un gran apoyo familiar, te has convertido en discípulo de Hiruzen por méritos propios. Tengo grandes esperanzas en tu futuro. Orochimaru permaneció en silencio, sintiendo que esta conversación estaba a punto de adentrarse en aguas más profundas. Efectivamente, Mito hizo una breve pausa antes de continuar. Tsunade habla maravillas de ti, ¿sabes? A menudo menciona tu talento y fuerza. Después de conocerte hoy, veo que eres aún más impresionante de lo que dicen los rumores. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento antes de añadir. Estoy segura de que te estás preguntando por qué te he llamado aquí, ¿no? Para ser sincero, sí, respondió Orochimaru. Tengo curiosidad. Mito sonrió suavemente, con la mirada aún tranquila. Es comprensible. Cualquiera sentiría curiosidad si lo invocaran así sin explicación. Pero no te preocupes, no es nada grave. A medida que envejezco, tiendo a divagar un poco, así que espero que no te importe. De ningún modo, dijo Orochimaru, aunque permaneció en guardia. La expresión de Mito se tornó pensativa. Te he traído aquí hoy por una razón, en realidad. Quería saber qué piensas sobre el futuro. ¿Qué pienso sobre el futuro? Preguntó Orochimaru, desconcertado. ¿A qué te refieres exactamente? Te pregunto por tus ideales, tus sueños, aclaró Mito con un tono lento y pausado. Ella se alisó ligeramente la túnica mientras hablaba, manteniendo su mirada fija en Orochimaru. ¿Mis sueños? Repitió Orochimaru, entrecerrando ligeramente los ojos. Tras un momento de reflexión, respondió. Me pregunto si traer la paz al mundo shinobi cuenta. ¿Paz en el mundo shinobi? Mito arqueó una ceja, visiblemente sorprendida por su respuesta. Pero no descartó la idea. Es un sueño muy ambicioso. ¿Y cómo planeas lograrlo? Orochimaru mantuvo la compostura, aunque por dentro andaba con cuidado. Todavía no lo he comprendido del todo, mintió con voz serena. Pero pienso trabajar para lograrlo, paso a paso. En realidad, Orochimaru desconfiaba de por qué Uzumaki Mito le había hecho esa pregunta. Sintió la necesidad instintiva de ser cauteloso en sus respuestas. Pero en el fondo ya tenía un plan. La teoría unificada que le había mencionado a Tsunade no era pura palabrería. Como reencarnador que había experimentado un mundo sin guerra, Orochimaru tenía poca paciencia para las constantes luchas que plagaban el mundo shinobi. Batallas interminables, la vida en juego constantemente, ¿qué sentido tenía un mundo así? Para él, la efímera satisfacción de la victoria en combate jamás podría compararse con la paz y los placeres de un mundo estable y unificado. En tiempos de paz, una persona con fuerza o riqueza podía vivir una vida plena de significado y color. Pero este mundo era diferente. Este mundo era un mundo de guerra. Orochimaru sabía que no podía cambiar eso, al menos no todavía. La única opción era volverse más fuerte, lo suficientemente poderoso como para moldear el mundo según sus deseos. Y unificar el mundo shinobi era una de las pocas ambiciones que realmente lo impulsaban.
Capítulo 50. Mediante la fuerza bruta y la disuasión, Orochimaru creía que todas las naciones podían verse obligadas a ceder, creando una era de paz y prosperidad. Aunque esta idea pudiera parecer descabellada para algunos, para Orochimaru era una creencia genuina. La veía no solo como una posibilidad, sino como un futuro que podía hacer realidad. Y, mientras pensaba más en ello, se dio cuenta de que había otros tres en la línea de tiempo original que compartían una visión similar. El primero fue Danzo. Su objetivo siempre había sido el mismo: poner orden en el caótico mundo ninja. Sin embargo, su fuerza no era suficiente para sustentar su ambición. Ni siquiera había tenido la oportunidad de iniciar un plan concreto, y mucho menos de alcanzar el éxito o el fracaso. El segundo era Nagato, también conocido como Pain. Nagato pretendía capturar a las bestias con cola y usarlas para crear el arma definitiva, el 10 colas, con el fin de intimidar a las 5 grandes naciones y someterlas. Casi lo había logrado. Sin embargo, al final, su fuerza seguía siendo insuficiente, y fue derrotado en parte debido a la abrumadora influencia del protagonista y al infame Tori no Jutsu. La tercera fue Kaguya. No solo pensó así, sino que también actuó en consecuencia, logrando con éxito su objetivo. Kaguya había sometido al mundo entero bajo su dominio, y de no ser por la traición de sus propios hijos cuando intentó usar a la humanidad para cultivar el árbol de Dios, el mundo ninja aún estaría bajo su dominio. La guerra nunca habría estallado. En su vida pasada, Orochimaru había sido una persona común y corriente en la Tierra, incapaz de cambiar su situación. Vivía una vida mediocre, a menudo a merced de los demás, sin los medios para perseguir grandes ambiciones. Pero ahora, las cosas eran diferentes. Ahora era Orochimaru, armado con un sistema y talento. Sus circunstancias habían cambiado drásticamente, y con ellas, sus aspiraciones habían crecido exponencialmente. Por supuesto, estas ambiciones estaban muy lejos. Por ahora, eran planes que guardaba en secreto, sin revelarlos a nadie, ni siquiera a Uzumaki Mito. Cuando le mencionó brevemente a Tsunade su visión de unificar el mundo, fue más un capricho que una verdadera revelación. Mito, mientras tanto, escuchó las palabras de Orochimaru con una sonrisa amable y asintió con aprobación. Talentoso, trabajador y con un claro sentido de la orientación. Eres un buen chico. Ella rió suavemente. Esa chica, Tsunade, tenía razón sobre ti. Orochimaru entrecerró los ojos al oír a Tsunade. ¿Tsunade dijo algo sobre mí? Pensó. Parecía que el efecto mariposa ya estaba empezando a manifestarse. En la línea temporal original, Tsunade tenía una opinión favorable de él, pero no tanto como para hablar de él con su familia. Pero ahora, la mirada de Mito se suavizó al observar a Orochimaru, cada vez más satisfecha con él. Continuó la conversación durante 10 minutos más, preguntándole sobre sus estudios y ambiciones, antes de disculparlo, señalando que era tarde y que la conversación podía esperar para otro momento. Mientras Orochimaru se marchaba, Mito lo vio irse y asintió levemente. Con talento, coraje y determinación, Orochimaru, algún día te convertirás en un gran ninja, murmuró para sí misma, aunque, sin saberlo, estaba juzgando mal el alcance de sus ambiciones. Bajo la tenue luz de la luna, la mente de Orochimaru revoloteaba con pensamientos sobre el encuentro. Se dice que Mito puede percibir el bien y el mal en las personas, como en el canon. Si es así, también debería ser capaz de percibir las mentiras. Se detuvo, recordando la escena. Sin embargo, Mito no parecía haber usado sus habilidades en ese momento. Después de todo, para percibir el bien y el mal, necesitaría entrar en el modo del 9 colas, y detectar mentiras requeriría una intensa concentración. Ninguno de esos signos había estado presente durante su conversación. Parece que no esperaba que un niño, que ni siquiera tenía 10 años, tuviera la audacia de mentirle, reflexionó Orochimaru, con una pequeña sonrisa confiada jugando en las comisuras de sus labios. En su mente, las habilidades de un ninja podían dividirse en 3 categorías: ninjutsu, taijutsu y genjutsu. Pero en cuanto a la verdadera fuerza, el taijutsu se limitaba a técnicas como la formación de las 8 puertas. La mayoría de las demás habilidades físicas apenas merecían mención. El verdadero poder provenía de técnicas místicas, jutsus prohibidos y las habilidades derivadas de los límites de la línea de sangre. Fuerza, velocidad y el poder del ninjutsu. Tras regresar a casa, Orochimaru yacía en su cama, con la mente agitada. Si bien el encuentro con Mito había sido inesperado, no había afectado mucho a sus planes. Lo importante ahora era aumentar su fuerza. Aunque no era débil en absoluto, sabía que sus habilidades actuales aún estaban lejos de ser suficientes.
Soy medio científico después de todo, pensó Orochimaru. No puedo centrarme solo en la fuerza física. El camino del poder puro o la formación de las 8 puertas no son para mí. La velocidad, sin embargo, era otra cuestión. ¿Cuáles son las técnicas más rápidas? Reflexionó. ¿La técnica del dios del trueno volador? ¿Las 8 puertas? ¿O quizás la armadura de liberación del rayo que usan los ninjas de la aldea de la nube oculta? La armadura de liberación del rayo, al igual que las 8 puertas, requería una inmensa fuerza física para sostenerse, así que eso estaba descartado. Quedaba la técnica del espacio-tiempo, el dios del trueno volador. Sí, sería una buena opción. Un salto espacio-temporal, teletransportación, es una técnica milagrosa tanto para atacar como para escapar. Orochimaru recordó la tercera gran guerra ninja, donde el cuarto Hokage había utilizado la técnica del dios del trueno volador para ganarse su legendaria reputación. Sin embargo, en la línea temporal original, Orochimaru había estudiado esta técnica y finalmente decidió no aprenderla. El motivo de esa decisión nunca estuvo del todo claro, ni siquiera para él. ¿Podría aprenderlo? El mayor problema era que la técnica del dios del trueno volador, junto con muchos otros jutsus prohibidos, estaba guardada en el pergamino de los sellos, un registro de técnicas prohibidas transmitidas en Konoha. La versión contenida en el pergamino aún estaba incompleta. Orochimaru entrecerró los ojos. Parece que además de la técnica del dios del trueno volador, el pergamino de sellos también contiene la base para la técnica de reencarnación del mundo impuro que necesito, ¿no es así? Aunque las técnicas del pergamino eran imperfectas, le proporcionarían material más que suficiente para estudiar y perfeccionar por su cuenta. El verdadero desafío, por supuesto, era que, con la muerte del segundo Hokage, el tercer Hokage, Hiruzen, jamás permitiría a Orochimaru acceder al pergamino. Las técnicas prohibidas estaban estrictamente vigiladas. Entonces, ¿cómo lo hago? Reflexionó Orochimaru, sumido en sus pensamientos. Después de un momento, tuvo la respuesta. Danzo. Si el Orochimaru original había logrado acceder a estas técnicas prohibidas trabajando con Danzo, entonces no había razón para que no pudiera seguir el mismo camino. Cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Solo tengo que manipular a Danzo para que confíe en mí. Una vez que me gane su confianza, podré conseguir fácilmente el pergamino de los sellos. No solo eso, sino que una vez que tuvo acceso al pergamino, también pudo obtener las células del primer Hokage para sus experimentos.